Los incidentes del clásico del domingo, protagonizados por una parte de la barra de Peñarol en la tribuna Ámsterdam, seguramente le parezcan a muchos una especie de déjà vu. En general, luego de un episodio como este, volvemos a escuchar una y otra vez los mismos argumentos. Tanto es así que hasta volvemos a hablar de los mismos proyectos de ley. El domingo a la noche, el senador Pedro Bordaberry recordó en su cuenta de Twitter que descansan en el Palacio Legislativo, por ejemplo, un proyecto de su sector que crea un registro de hinchas del deporte y que procura erradicar a los violentos de las tribunas. El texto fue presentado por el diputado Fitzgerald Cantero en la legislatura anterior y, como no fue sancionado, Bordaberry lo promovió nuevamente en marzo pasado. Ayer, en la reunión del presidente Tabaré Vázquez y los parlamentarios de la oposición, el diputado Germán Cardoso recordó aquella propuesta y otra de Vamos Uruguay, la Ley de Prevención, Control y Erradicación de la Violencia en el Deporte, y propuso que sean la base para que el sistema político trabaje de manera urgente a efectos de enfrentar estos problemas. ¿Qué dicen estos proyectos? ¿En qué medida pueden contribuir a que episodios como el del domingo no se repitan? Vamos a conversarlo con el diputado Germán Cardoso. Diputado Cardoso, buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Emiliano, ¿cómo estás tú? Muy bien, aquí estoy revisando el proyecto de ley, el que crea el registro de hinchas del deporte, y veo que en sus primeros dos artículos dice: créase el registro de hinchas del deporte, que funcionará bajo la órbita del Ministerio del Interior. El registro de hinchas del deporte deberá contener toda la información concerniente a los antecedentes penales de los habitantes de la República, mayores y menores. Asimismo, llevará un registro de extranjeros que hayan sido procesados por la justicia uruguaya y fomentará, mediante los medios que se dispongan en la reglamentación de la presente ley, la mayor cooperación internacional a los efectos del intercambio de esta información. ¿Cuál es la ventaja de la creación de este registro, diputado Cardoso? Bueno, como tú bien decías, es un proyecto que estuvo trabajando el diputado Cantero en la legislatura anterior. Ahora lo ha vuelto a presentar el senador Bordaberry y nosotros contamos en la base para comenzar la discusión este proyecto y otros más. Aquí lo que se está pretendiendo a través del registro de hinchas del deporte es tener un objetivo: descentralizar y contener en él todo lo que sea la información vinculada con las personas que asisten a los espectáculos deportivos y que cuentan con estos antecedentes que allí se señalaba, ya sean nacionales o extranjeros. ¿Esto cómo funciona? La identidad va a expedir un código electrónico y quienes no cuenten con antecedentes no van a tener ningún problema, pero quienes estén suspendidos porque cuenten con esos antecedentes va a saltar en ese código de barra. Entonces eso va a ser un requisito indispensable para la adquisición de entradas a espectáculos deportivos en todo el país. Porque acá hay un tema a destacar, Emiliano. Lo que pasó el otro día fue un hecho bochornoso, que tú bien lo señalabas. Se vuelve a hablar de los mismos temas de siempre, volvemos a hablar de los proyectos de ley que están en espera, de cuáles serían las soluciones alternativas. Yo, en la reunión que fuimos convocados a Suárez ayer, los partidos políticos de la oposición, fuera del libreto, porque había sido una reunión coordinada la semana anterior, donde el presidente de la República nos presentó algunos proyectos de ley del Poder Ejecutivo que está enviando al Parlamento, nosotros desde luego le dijimos que queríamos hacer propicia la ocasión para hablar de los hechos bochornosos que se habían dado en el Estadio el domingo y manifestar nuestro expreso compromiso de trabajar en las próximas semanas facilitando una documentación para poner encima de la mesa, buscando el compromiso del sistema político en general, ya que estábamos allí frente al presidente de la República, el vicepresidente, el ministro de Economía y los partidos políticos de la oposición representados. Me parecía a mí que era el ámbito ideal para introducir un debate de estas características que no nos puede hacer seguir esperando. Ahora, el tema yo creo que no se vincula solo y estrictamente al fútbol. Esto hay que entenderlo como un fenómeno sociocultural del país y no solamente del fútbol, que se manifiesta
desde luego en comportamientos violentos en un estadio de fútbol, como ha sucedido lamentable y trágicamente en algún partido de básquetbol también, que nos ha dejado algún muerto en los últimos meses, y encuadrarlo allí como una temática general de espectáculos deportivos, donde hay que trabajar en varias puntas. Por eso, diputado Cardoso, es que el proyecto del registro prevé que los jueces puedan suspender el derecho a concurrir a espectáculos deportivos a personas procesadas por distintos tipos de delitos. Voy a leer acá el artículo 4. El artículo 4 dice: la autoridad judicial que disponga el procesamiento de cualquier persona, mayor o menor, o la condena por violencia doméstica, y que considere adecuado a la gravedad de los hechos la suspensión de la vigencia del Código del Hincha del Deporte, deberá comunicarlo dentro de las 24 horas al registro de hinchas del deporte para que se incluya su suspensión por el tiempo que la mencionada autoridad establezca. El registro hará efectiva dicha suspensión dentro de las 24 horas siguientes, inhabilitando al titular a través del mecanismo que establezca al efecto. En caso de que el procesamiento sea consecuencia de la participación en hechos relacionados con la violencia en un espectáculo público, la suspensión será obligatoria. Las autoridades judiciales intervinientes podrán suspender por primera vez el goce del código entre 2 y 6 meses de acuerdo con la gravedad de la conducta tipificada. La segunda suspensión será entre 6 meses y 1 año, la tercera por 2 años como mínimo, la cuarta por 3 años y la quinta suspensión será de por vida. Me parece interesante profundizar un poco en este artículo porque... Sí, porque incluso allí se establece claramente la escala que es gradual, ¿verdad? La gradualidad de la sanción, apuntando siempre a la recuperación y la rehabilitación de la persona. Comete el comportamiento fuera de la ley, bueno, la primera sanción es por un periodo de tiempo determinado de 6 meses. Reincide, se va aumentando paulatinamente lo que es la penalización, hasta que, claro, después de la quinta vez no puede entrar más en un espectáculo deportivo, porque desde luego una persona que comete el mismo delito 5 veces ya está manifestando que tiene una conducta irreversible y no se va a recuperar y va a continuar agrediendo al resto en los espectáculos públicos y deportivos. Es una herramienta que se le da al juez para que actúe, incluso en lo que puede ser el cruzamiento de datos y el intercambio de información. Si la persona tiene comportamientos violentos y no lo ha tenido en un espectáculo deportivo porque no se han dado las circunstancias, pero la justicia sí puede identificar que una persona en la vida cotidiana está teniendo comportamientos violentos, bueno, automáticamente esos datos el juez los puede enviar a la autoridad competente creada en este registro de hinchas para que no se le permita el ingreso a un espectáculo deportivo determinado, que pueda ser de riesgo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Evitarle a los dirigentes de los clubes que tengan que señalar ellos con el dedo a sus hinchas potencialmente violentos o sospechosos de integrar, por ejemplo, no sé, mafias o grupos de crimen organizado? ¿Se trabaja acá en base a lo que las actuaciones judiciales en distintos delitos vayan verificando? Bueno, a ver, Emiliano, yo lo que creo que aquí, más allá de las responsabilidades que existen y hay en diversos ámbitos, en lo que tenemos que trabajar es de aquí para adelante. No agrega nada la discusión que hemos escuchado en las últimas horas, donde los dirigentes de un cuadro deportivo creen que la responsabilidad es del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior dice que la responsabilidad es de esa institución de fútbol, porque yo creo que cuando uno pasa raya los que ganan son los violentos, porque siempre pasa lo mismo, porque el otro día hubo un espectáculo donde hubo un ganador, que el ganador lo termina emitiendo por decisión la Asociación Uruguaya de Fútbol en la noche de ayer, donde ese ganador se puede decir que para sus hinchas, sus simpatizantes, no lo vivieron como lo podrían haber vivido. Hay otra institución deportiva que tampoco se merece por lo que luchó terminar por una manga de inadaptados energúmenos en la situación que termina. Entonces, yo creo que aquí hay que sentar las partes. Yo he manifestado una voluntad en el día de ayer, buscando el compromiso del sistema político, y vamos a comenzar a avanzar con estos 2 proyectos de ley que tenemos como base, pero de ninguna manera entendiendo que son la verdad absoluta y buscando la incorporación y el aporte de los demás partidos del sistema
buscando un acercamiento con los clubes de fútbol, que lo vamos a buscar a partir de hoy, en las próximas horas por delante, comunicándonos también con las autoridades del Ministerio Interior, porque es verdad lo que tú señalas. Es muy difícil también que la tarea de investigación y identificación de un violento la tenga que hacer un club deportivo. Acá hay que sentarse y entender las funciones y los roles que tienen cada una de las partes, el Estado como autoridad competente a través de la policía, y bueno, y desde luego que se necesita la colaboración expresa de los clubes deportivos, porque acá somos absolutamente todos víctimas de la situación. Primero la sociedad, el ciudadano común y corriente, el que quiere ir con su familia al estadio, el que quiere ver un espectáculo deportivo, el que quiere vibrar, hinchar por sus colores y por su bandera de manera sana. Después los clubes, que reciben las sanciones económicas a nivel de la AUF, con puntos, con sanciones de partidos perdidos, y entonces todo esto se enmarca dentro de una situación que me parece a mí que el mejor camino no es mirar hacia atrás, para quien lo inició hoy ya todo esto, tratar de identificar que la responsabilidad va de un lado para el otro, sino lo importante, eso no conduce a nada, lo importante es que tenemos un problema que es muy grave y que hay que encararlo. Yo creo que de nada valen las acusaciones cruzadas entre los dirigentes y los jerarcas de la policía. Todos debemos ser parte de esa solución, y entonces hoy creo que no aporta nada ahondar en las diferencias. Lo que hay que hacer es construir una solución. Ahora, usted hablaba de construir de ahora en adelante, y allí, claro, se está refiriendo al mecanismo que está previsto en este proyecto de ley, en el que el registro de hinchas del deporte veta el ingreso a las canchas de una persona en función de que haya sido procesada o condenada por la justicia, y el juez entienda que también debe tomar esa medida con esa persona. Pero claro, eso implica que opera de aquí para adelante. O sea que el sistema tendría agujeros, ¿no? Una persona que fuera un delincuente y un violento, pero que todavía no hubiera sido procesado por la justicia, podría seguir integrando una barra brava y podría seguir ingresando a un estadio. Bueno, claro, eso es lo que pasa hoy. Nosotros queremos trabajar en el tema para solucionarlo y para prever todo este tipo de situaciones irregulares que se pueden estar dando, y que de hecho, creo yo, pueden ser motivos de fondo de generación de violencia, como en los casos que se han dado en el estadio el domingo pasado. Trabajar implica hacer un análisis muy serio, muy profundo de la situación, involucrar a todas las partes y llegar a soluciones. Yo creo que acá lo más importante es obtener el compromiso de todos, y cuando hablo de todos, realmente estoy hablando del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, fiscales, jueces, la policía, los dirigentes de los clubes, socios, los parciales, los jugadores, la mutual, todos los organismos que nuclean a los árbitros, los medios de comunicación, los periodistas, la Asociación Uruguaya de Fútbol, la Federación Uruguaya de Básquetbol, los que tienen derechos para comercializar este tipo de espectáculos deportivos, en fin, todos. Creo que acá hay que tener una mirada profunda, diagnosticar que estamos frente a un problema de enfermedad y violencia a la sociedad. Repito, esto no se soluciona, no hay que poner una mirada solamente al fútbol o al básquetbol, como ha habido algún evento. Creo que estas son manifestaciones que tienen otros orígenes y que terminan, cuando los vemos todos frente a las cámaras de televisión o cuando vamos al estadio, en una tribuna de fútbol. Pero entonces, diputado Cardoso, a partir de lo que se charló ayer imprevistamente en la reunión de legisladores de la oposición con el presidente Vázquez, ¿qué puede ocurrir de ahora en adelante? ¿Qué tipo de diálogo, qué tipo de ámbito de discusión en busca de soluciones se está pensando? El presidente se mostró muy abierto y receptivo. De hecho, él es un hombre de fútbol, integró la presidencia del Club Progreso y estuvo vinculado a este deporte durante muchos años. Entiende la situación, no es una persona que haya que explicarle nada de esto,
Él se mostró abierto y receptivo a recibir todo el material que querramos aportarle. Nosotros, tenemos no solamente los proyectos de ley, sino que también hemos estudiado cómo otros países del mundo lo han solucionado. Por allí está el tema de Inglaterra, que se lo puse encima de la mesa, el tema de España. Es decir, hay países... Terminar con la violencia en el fútbol o en los espectáculos deportivos se puede, porque hay ejemplos y modelos que lo han logrado. Y cuando hablamos de Inglaterra, hay que recordar que en el año 85, en un estadio de Bélgica, los hooligans dejaron 39 muertos, y en el año 89, en otro estadio de Inglaterra, dejaron 96 muertos, ¿verdad? Por suerte no pasó nada el domingo, porque no pasó nada de pérdidas de vidas humanas, ¿verdad? Pero creo que no debemos de llegar a eso para ponernos a pensar en la elaboración de una solución definitiva, porque ya han habido, de hecho, muertos en nuestro fútbol, lamentablemente, y en nuestro básquetbol. Entonces, por allí fue que nosotros introducimos intentando concientizar de la gravedad del tema, y bueno, el presidente se mostró abierto, por lo cual nosotros vamos a avanzar, como te señalaba hace un ratito, en las próximas horas, conversando con las partes involucradas, acercándonos a los clubes, poniendo estos dos proyectos de ley, uno elaborado por el diputado Cantero, otro elaborado por el diputado Ami en la legislatura anterior, que ahora los ha vuelto a presentar el senador Bordaberry, trayendo más material, poniendo más documentación encima de la mesa, poniendo los antecedentes de Inglaterra, de España, de Alemania, donde se puede abordar realmente a conclusiones muy interesantes. De todos modos, por ahora no hay nada concreto de cómo será el mecanismo. Quedamos a la espera de lo que se vaya resolviendo. Va a haber, además del trabajo parlamentario, va a haber intercambio con el Poder Ejecutivo. ¿En qué quedaron ayer con Vázquez? Sí, el presidente manifestó su voluntad de convocarnos en los próximos días, las próximas semanas, para trabajar en el tema de la violencia a partir del planteo que le hicimos. Diputado Germán Cardoso de Vamos Uruguay, Partido Colorado, le agradezco su participación esta mañana. Ha sido un gran gusto, estamos a las órdenes.